Todos contentos de estar de vuelta con ustedes y vamos a buscar en la Biblia la palabra de Dios en el libro de Los Hechos, capítulo primero. Los Hechos, capítulo primero, desde el verso 1. Una lectura que sin lugar a duda es emocionante para nosotros y fue emocionante tal vez mucho más para los que compartieron aquel momento de poder estar en el momento que el Señor ascendía a la gloria. Es un hecho sin igual, nunca el Señor había hecho un milagro como este. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, verso primero, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto es 1,5 kilómetros, 1.456 metros, agregamos. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aclaramos que aquí, al hablar de María, es la última mención a María que tenemos aquí en la Escritura, manifestando plenamente que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, y no es María, como la Iglesia Católica la ha puesto como intercesora, y esto vino mucho después. Hasta acá nomás la lectura. Tenemos que decir que este libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, años 65-66 aproximadamente, desde el verso 1 nos dice que es el segundo tratado. El primero es el Evangelio de Lucas, y este es el segundo tomo, por llamarlo de alguna manera. Narra un periodo de unos 32 años, donde habla más que todo del ministerio de Pedro y de Pablo. Por ahí uno tiende a pensar, y los otros apóstoles que no hicieron nada, que no hay nada escrito. No es que no hicieron nada, lo que pasa es que no está escrito. Y en el cielo nos vamos a enterar de muchas cosas que en este momento nosotros no las sabemos, pero fueron los instrumentos elegidos por el Señor para llevar esta preciosa palabra. Esto que ellos vieron aquí en el versículo 9,
dice que después de que el Señor habla del verso 8, que va a ser el tema que vamos a tratar de mirar algunas cositas en esta tarde, dice, viéndolo ellos fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es interesante ver que esto no es una desaparición de golpe y desapareció y no está más, sino muy por el contrario, pareciera que el ascender del Señor es un ascender progresivo. O sea, empezó a despegarse del suelo y empezó a ascender, y dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, ellos no habían visto nunca esto, nunca había pasado en el ministerio del Señor un milagro en el Señor Jesucristo tal como esto. Y por eso es lógico que, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, progresivamente iba ascendiendo, dice, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Pareciera que Dios tiene que mandar, o el Señor tiene que mandar desde los cielos a dos, para que les toquen el hombro y les digan, bajen, bajen. Se quedaron con los ojos así, mirando lo que estaba aconteciendo. Nos hubiera pasado exactamente lo mismo a nosotros, y los tienen que despertar a una realidad, y les dice que varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Y le podríamos decir, escuche don Ángel, ¿le parece poco lo que estamos? Digo don Ángel porque no sabemos cómo se llamaban o quiénes eran, pero ¿le parece poco lo que ha pasado? ¿Qué quiere que estemos mirando? ¿Que estemos mirando para abajo del monte? ¿Qué quiere entre nosotros? ¿Que charlemos? Era lógico lo que había pasado. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Y esta es la esperanza que tenemos, ¿no? Y si bien el pasaje tiende más a la segunda venida de Cristo en el reino, a reinar, nosotros podemos tomar parte de esto y decir, bueno, nosotros vamos a ser llamados desde las nubes en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que somos reservados. El juicio de Dios, que va a caer en la gran tribulación, ya cayó en Cristo para el creyente, para el creyente. Nosotros seremos preservados de esa hora, nos encontraremos en el aire con el Señor y le vamos a ver por primera vez. Y tal vez somos la generación de aquellos que le veamos regresar al Señor por la iglesia. Estos que hemos leído son la generación de aquellos que le vieron irse al cielo. Tal vez nosotros somos la que le estemos esperando. Y ojalá nosotros pudiéramos estar, queridos hermanos, con los ojos bien abiertos, mirando el cielo, que tengan que venir los ángeles y decirle, ¿qué están mirando? Y estamos esperando que el Señor vuelva, Él prometió que nos viene a buscar. Ahora, fíjense en este versículo 8 que es notable, tremendo. Dice que no os toca, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y nos llegó hasta Alta Italia y a Neuquén. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Es Coca-Cola, no vayan a pensar mal, es Coca-Cola esto. Hasta lo último de la tierra. Ahora, fíjense que estas son las últimas palabras audibles en este sentido, del grupo así, las últimas palabras del Señor, ¿no? Y realmente estas palabras tienen que seguir golpeando nuestro corazón el día de hoy, que nosotros somos los testigos. Los verdaderos testigos del Señor. ¿Me entienden, no? Los más grandes, ¿no? Los verdaderos testigos. Los testigos del Señor. Los que proclamamos la verdad de Cristo Jesús. Los que hablamos acerca del Señor Jesucristo. Los que proclamamos el mensaje de la cruz. Los que podemos hablar con la gente para qué vino el Señor Jesucristo, para qué vino a este mundo.
En primer lugar, ¿para qué vino? Vino para dar gloria a Dios. Así lo dice en Efesios en el capítulo 5, versos 1 y 2, se lo resumo. Dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Ofrenda aceptable para Dios. El Señor vino para traer gloria a Dios. Él fue el motivo de la satisfacción y la gloria de Dios. Cuando a veces pensamos y miramos la obra de la cruz del Calvario, no siempre vemos la satisfacción de Dios en el cielo, en el primer sacrificio perfecto. Nos quedamos a veces pensando solamente en el cruento trato que le dio el hombre al Señor crucificado en la cruz. Y este fue agradable al Padre, el primer sacrificio perfecto por el cual podía perdonar a todo aquel que se acercara por Cristo. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él hay vida eterna. Es su sangre, su vida derramada en la cruz la que nos limpia de todo pecado, pecado pasado, pecado presente y aún lamentablemente pecado futuro. El Señor vino, según 1 Timoteo 2, 5 y 6, para pagar el precio del rescate. ¿A qué vino? A pagar un precio, el precio del rescate. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por quienes, por algunos, no por todos. Pero no todos van a ser salvos, no porque Dios no quiera, sino porque el hombre no quiere, no tiene en cuenta la ofrenda hecha por Cristo en la cruz para satisfacer al Padre y para abrirnos la puerta de salvación. Cristo es el puente de salvación. Y en Gálatas 1:4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. La venida de Cristo tenía un efecto en cada uno de nosotros. Si hoy somos salvos, no es porque vamos a una iglesia evangélica, ni haya un predicador que predicó. Somos salvos por la obra de Cristo. Nosotros simplemente testigos que anunciamos las virtudes, la grandeza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y qué privilegio que tenemos de seguir llevando este precioso mensaje. Si leyéramos Tito capítulo 2, verso 14, nos dice, hablando de Cristo, se entregó por nosotros, que Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Cristo se entregó por nosotros. En la mente de Cristo estábamos cada uno de nosotros. En la mente de Cristo estaba Augusto Busina, que 2000 años más adelante iba a reconocer, teniendo tan solo 7 años, reconocer que Cristo había muerto por él, para librarlo de los miedos a la oscuridad, los miedos a la noche, de quedarse en este mundo, porque anunciaban que Cristo venía a buscar a la iglesia. En la mente de Cristo estaba mi persona, en la mente de Cristo estabas vos. Cuando el Señor desde la cruz puede mirar a la multitud, eleva una oración y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Cristo vino en la voluntad del Padre y su voluntad, vino pero para salvarnos, para traer vida eterna. Ahora, hermanos, si esta obra de Cristo no nos mueve, yo les aseguro que no hay ningún programa dentro de la iglesia, ni ningún líder, ni ninguna cosa que nos podrá mover. Porque lo que nos tiene que mover a la acción es el amor de Cristo. El amor de Cristo produce acción. El amor de Cristo produjo la acción de venir a este mundo. Y el amor de Cristo nos tiene que mover a nosotros de seguir llevando esta preciosa palabra. Y dice también en Efesios 5, dice que para presentársela, hablando de la iglesia, presentársela a sí mismo a una iglesia, dice una iglesia radiante, gloriosa, sin mancha ni arruga, para presentarnos a sí mismo una iglesia gloriosa. Qué hermoso que un día vamos a ser presentados perfectos delante de Dios en el cielo. Y a veces decimos cuánto nos falta para llegar a la perfección, ¿verdad? Hay un dicho criollo que dice que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no?
Y realmente solamente el Señor conoce. Y nosotros conocemos. Y a veces nos hacemos los distraídos, los que tenemos que pulir en nuestras vidas todavía. Pero el Señor causó con estas últimas palabras algo que los motivó realmente a los discípulos y los movió. Vamos a mirar algunas cosas porque esta motivación que le da el Señor a los discípulos en el último mensaje, por así decirlo, la iglesia primitiva sigue las huellas al pie de la letra y fue una iglesia que realmente se vio conmovida por el amor de Cristo y viendo las almas, cómo se convertían, y personas simples, personas sencillas, con lo que tenían en sus manos, con lo que sabían de Cristo. Miren, no tenían la Biblia escrita, no tenían el Nuevo Testamento escrito, no había cursos de Emaús, no había institutos bíblicos. Hoy parece que si no tenemos institutos bíblicos, libros, y estamos rodeados de montañas de guías y cosas escritas por los hombres, pareciera que no podemos anunciar el mensaje de la gracia de Dios. Dios toma débiles hombres, salvados por Cristo, y si nos ponemos en sus manos, tomará nuestro testimonio, nuestras débiles palabras, y serán un impacto en la vida de los demás cuando proclamamos: Cristo murió por mí. Todos podemos hablar de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. No todos los que salieron a predicar en ese momento eran personas muy instruidas, pero lo que sí tenían era un obrar del Espíritu Santo, y tomando lo poco que tenían lo multiplicaba para la salvación de almas, y la iglesia crecía y crecía y crecía. Qué hermoso que es esto. Hermanos, ¿qué nos está pasando? Que nos estamos apachuchando, y perdón el término, que nos estamos aflojando y nos estamos debilitando. Algunos tenemos contacto con muchas iglesias en las conversaciones y todo, y dice, y vemos que se están aflojando, debilitando los hermanos. Hermanos, recuperemos el ánimo, porque Cristo viene, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre involucrados dentro de la obra del Señor. Porque no servimos al anciano de la iglesia, servimos a Cristo, quien murió por nosotros y le debemos absolutamente todo. Ahora fíjese allí, en primer lugar, los discípulos necesitaban en ese momento, porque eran momentos de confusión para ellos. Ellos habían esperado en este maestro por 3 años y de golpe lo encuentran que lo están crucificando, y luego se encuentran que ha resucitado, y ahora han pasado 40 días y resulta que el Señor se va al cielo. ¿Y cómo quedan? Eran impactos profundos en su vida. Ahora, qué hermoso que es esto, que el Señor les dio a conocer su pasión por las almas. Dice ahí en primer lugar los discípulos, necesitaban ser atraídos, necesitaban entender la pasión de Cristo por las almas. Y les dice, hasta lo último de la tierra. Miren, se habrán mirado entre ellos, y mírense ustedes, hermanos de ahí de Alta Italia, y si hay de otras iglesias, y nosotros aquí, nosotros nos miramos, y que nos dijera el Señor: hermanos de Alta Italia, ustedes mírense la cara, algunos están con la camarita prendida, y los felicito, así nos vemos, es decir, que el Señor se presente y les dice: ustedes tienen que llevar el mensaje. Marcelo, Kela, Roberto, Cecilia, Ricardo y todos los demás, que no los voy a nombrar a todos, ustedes tienen que llevar el Evangelio, no solamente a Alta Italia, a los pueblos cerca, a toda la provincia, a la Argentina y hasta lo último de la tierra. Y tal vez como nosotros mismos nos miraríamos y diríamos: ¿qué? ¿Hasta dónde, Señor? Pero si no tenemos elementos. Miren, no tenían celular, no tenían Zoom, no tenían auto, no tenían aviones, no tenían helicópteros, no tenían tele, no tenían nada, y van a ser los encargados de llevar la preciosa palabra hasta lo último de la tierra. Y este último de la tierra somos nosotros, tan lejos de lo que es allí la tierra de Palestina, la tierra de Israel, ¿no es cierto? El Señor les dio a conocer la pasión que tenía por las almas. El Señor no les dice: bueno, miren, quédense acá, Jerusalén es grande, hay mucha gente, a mí me rechazaron, ustedes van a ser los encargados de mostrar realmente la realidad, ¿no es cierto?, de quién soy yo y de qué obra hice en la cruz del Calvario. El Señor no les dice eso. El Señor les dice:
Ustedes tienen que llegar hasta lo último de la tierra. Tiene que haber un progreso en el Evangelio. Y estaban medio quedándose sin salir a ningún lado y vinieron las persecuciones y tuvieron que salir y iban con lo opuesto y eran prisioneros y el Imperio Romano tomó a muchos, los enclavaban, les prendían fuego, iluminaban como antorcha a los cristianos en las orgías que hacían Heronio y hacían los emperadores y todo esto. Y nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué? Si están predicando tu palabra. Esto motivaba a otros, se sentían impulsados a seguir llevando la preciosa palabra. Miren, hermanos, que estamos cómodos nosotros. Damos gracias que no tenemos persecuciones. Yo no sé ustedes, pero yo doy gracias que no tenemos persecuciones, que no nos llevan los hijos en cautiverio, que no nos llevan prisioneros, que no nos quitan las propiedades, los autos, las cosas que tenemos, que podemos aún abrir la puerta, porque nos quejamos mucho de los gobiernos de Argentina, pero todavía tenemos libertad de poder predicar la palabra del Señor. Y a veces, hermanos, estamos como decaídos, no tenemos ganas, que lo haga otro, y cuántas cosas. El Señor trabajó en los corazones de aquellos de la primera hora de este grupo, y les dio a conocer el pasión que tenía por las almas, haciéndoles ver que eran todos pecadores perdidos, pero que en Cristo había salvación, había vida eterna, hasta lo último de la tierra. Había una planificación y hay una planificación en la mente de nuestro Señor para que la palabra corra. En segundo lugar, los discípulos necesitaban en ese momento estímulos. Y a veces para hacer las cosas, aún en la iglesia y en nuestra vida, necesitamos ser estimulados. Necesitamos que venga alguien que nos haga, nos sacuda un poquito, ¿no es cierto? Y podamos ver las ganas que tienen de hacer las cosas. Nos quedamos mirando las fallas, nos quedamos mirando a lo que no hemos llegado y pareciera que decimos, bueno, pero después de todo, y bueno, alguno va a salir a predicar, alguno va a llevar la palabra, en la iglesia alguien va a abrir la puerta, alguien pagará la luz, alguien... Motivados, tenemos que ser estimulados y el Señor les hizo conocer ¿qué? Su presencia. Su presencia. Hermano, les dijo, ¿no es cierto? Les hizo conocer su presencia. El Señor los convenció de la realidad de la resurrección. Él estaba vivo. En el capítulo 1, versículo 3, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitable. Y ¿saben una cosa? Nosotros somos bienaventurados. Porque lo dice la Escritura. Bienaventurados porque nosotros sin ver al Señor hemos creído. Somos bienaventurados. ¿Se siente usted bienaventurado o no? Porque una cosa es verlo al Señor y verlo al Señor cómo actuaba, porque me viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. No le hemos visto nunca al Señor. Y si esto es toda una farsa, hermano, y esto no es cierto, ¿a dónde nos vamos? Pero tenemos la certeza por el Espíritu Santo que Cristo es una realidad, que murió en la cruz del Calvario, y una certeza, Cristo resucitó y se presentó vivo con muchas señales. Y entonces ellos tuvieron este estímulo de poder conocer la presencia del Señor. El Señor había dicho y dice, yo voy a estar con vosotros, aunque sean dos o tres reunidos en su nombre, aunque sean dos, el Señor está. La realidad de su presencia, la realidad de su resurrección, pero también la realidad de su entusiasmo, porque vieron la ascensión del Señor Jesucristo, lo hemos visto en el verso 9, fue alzado y le recibió una nube. Ellos están viendo, no fue algo que como si fuera un sueño, una visión, y el Señor no está más, no, le están viendo y no fue uno solo. Y en tercer lugar, la realidad, tres realidades: resurrección, la ascensión del Señor y el regreso. Los ángeles dijeron que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Hermano, ¿le estás esperando a Cristo? No es cierto que hablamos mucho más de que ¿cuándo va a bajar el dólar? No es cierto que hablamos ¿cuándo va a bajar la carne? ¿Cuándo va a bajar la nafta si cada vez consumen menos? ¿Cuándo van a bajar las cosas? ¿Qué gobierno este? Hablamos más de las cuestiones temporales de este mundo
que las podemos hablar perfectamente, pero que nuestro corazón, hermano, esté clavado en el cielo. El ancla de nuestra esperanza tiene que estar en el cielo, no en la tierra. No es por un cambio de gobierno que nos engañó el primero, el segundo, el tercero y todos los gobiernos nos vienen engañando. ¿Y qué quiere y qué espera usted, hermano, de un gobierno gentil donde no se tiene en cuenta a Cristo y no se tiene en cuenta a Dios? La Biblia dice, el mundo está ¿qué? Bajo el maligno. Pero nosotros no somos del maligno. Nosotros nos sentimos atraídos por el Señor porque tenemos una misión de llevar la palabra hasta lo último de la tierra, y nos ha dispersado el Señor geográficamente para que pequeños o grandes grupos estemos diseminados en la tierra. ¿Haciendo qué? Llevando la preciosa palabra para que otros crean. Y hermano, para la iglesia no hay cosa más linda, más grande y más hermosa que poder ver alma a los pies de Cristo. ¿Le pasa a usted o no? Se nos caen las lágrimas de ver almas que acepten a Cristo, ¿no es cierto? Y vemos los cambios en su vida y empiezan a fijarse en nosotros, que es la vida de un cristiano. Y ahora sí se me empieza a causar un frío, ¿no es cierto? Porque si no ven a Cristo en mi vida convertido, ¿dónde lo van a ver a Cristo? Alguno ha dicho en algún momento, bueno, usted no tiene que mirar a los hombres, tiene que mirarlo a Cristo. Y si no lo ven los hermanos, dígame, ¿a dónde lo va a ver? Vidas cambiadas, vidas transformadas. ¿Se acuerda usted del endemoniado de Gadara cuando ya el Señor ha echado fuera a los demonios y está ahí a los pies del Señor? ¿Cómo está? Igual que antes, todo sucio, todo harapiento, todo despeinado. No, está cambiado. Y cuando fue al pueblo y les dijo, mire, acá estoy, he vuelto. Y le habrán dicho, ¿qué te pasó? Ah, Cristo pasó por mi vida. Hermano, el vecino, la familia, aunque digan lo que quieran, ¿está viendo cambios en tu vida? ¿Está viendo cambios en mi vida? ¿O somos los mismos de antes? Realmente ellos tenían el estímulo. Nosotros tenemos el mismo estímulo de parte de nuestro Señor. Cuando vamos a la iglesia nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Nos vamos a encontrar en la adoración, a adorar a Dios, no a los hombres. Que el Señor nos ayude a tener esta realidad de la resurrección de Cristo, de saber, Cristo ha resucitado, es una realidad, y estoy con vosotros, dijo él, todos los días hasta el fin del siglo. Hoy está aquí escuchando lo que estamos hablando, está en tu casa, está en nuestra casa. La realidad de Cristo. Cristo ha resucitado, Cristo ascendió, pero Cristo prometió. ¿Vieron lo que dice cuando leemos en 1 Corintios 11 sobre la cena del Señor? Haced esto en memoria de mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Cristo viene a buscarnos. ¿Estás preparado, hermano, que Cristo venga? ¿Tenemos nuestra vida ordenada? Estamos peleados entre nosotros, estamos enemistados, arreglemos las cosas, hermano, y podamos decir, hermano, dame un abrazo, porque Cristo viene en cualquier momento, que nos encuentre amigo de vuelta. A veces estamos enemistados por tonteras de la vida y no nos damos cuenta de la grandeza de lo que es ser un hijo de Dios. Tercera cosa, los discípulos necesitaban ser ilustrados. Primera cosa, entonces, necesitaban ser atraídos. La segunda cosa, necesitaban estímulo. El estímulo de la presencia del Señor era una realidad para con ellos. Le vieron resucitado, le vieron ascender y tienen la promesa de los habitantes del cielo, los ángeles, que el Señor va a volver. El Señor vuelve. Así como le habéis visto, volverá. Nosotros le estamos esperando. ¿Le estás esperando, hermano? Tal vez no veamos el día lunes. ¿Qué me cuenta si el día lunes estamos en el cielo? En el cielo no hay lunes, ni martes, ni miércoles, pero ¿qué me cuenta en términos terrenales? Si el lunes estamos en el cielo, ¿te vas a hacer problema? Si le diste de comer a las gallinas, a la oveja, al chancho, lo que sea. No estoy queriendo decir con esto que no tengamos que atender las obligaciones y necesidades de todos los días aquí terrenalmente. Estoy hablando de dónde está nuestro corazón. Si en el chiquero de los chanchos o en el cielo. Perdón si alguno cría chanchos. No me estoy refiriendo a sus chanchitos. Entonces, me estoy refiriendo que nuestro corazón, nuestra vida, a veces está en las cosas de este mundo. Y este mundo es un chiquero. Este mundo es un chiquero. Pero Cristo nos sacó de allí. El hijo pródigo, cuando está allí en el chiquero, se da cuenta y dice en un momento, ¿qué estoy haciendo acá si en la casa de mi padre es cuestión de bajar la cabeza, ir y pedir perdón? Y lo hizo.
Ahora, hermanos, nosotros salimos del chiquero del mundo. ¿Es que queremos volver al chiquero del mundo? Porque la iglesia me dice que no puedo ir al baile, porque no puedo tomar droga, porque no me puedo emborrachar, no puedo ir al casino, no puedo jugar. Esta iglesia, al último, una iglesia cerrada, no entiende nada. Lo que pasa es que somos ciudadanos del cielo, querido, y no somos ciudadanos de este mundo. Y nuestros objetivos son mucho más altos que los de este mundo. Y no odiamos a las personas de este mundo, las amamos con la pasión que los amaba Cristo. Y tenemos que llevarle la palabra del Señor y que ellos puedan ver en nosotros que somos vidas transformadas, no porque seamos mejores. Cristo nos cambia la vida. Ahora, ¿te sientes que Cristo te cambia la vida todos los días? Porque el Señor nos va enseñando, nos va ayudando día a día. Por eso el Señor entonces... Aquí estos discípulos necesitaban, lo que vimos en primer lugar, necesitaban ser atraídos, necesitaban el estímulo, se los dio, necesitaban la ilustración. El Señor les dio a conocer un plan. ¿Cuál era ese plan? Comenzar con la comunidad. Jerusalén era donde estaban, allí era un grupo no tan grande. Seguía con un poco más allá, podemos hablar del país, ¿no es cierto? Judea. Seguía un poco más allá, Samaria, y podríamos hablar del continente. Y seguía cubriendo el mundo entero hasta lo último de la tierra. Y el Señor les dice, mire, tengan proyectos, pero tengan proyectos grandes, no tengan proyectos tan chiquitos. Esto me hace acordar cuando a veces organizamos alguna fiesta, ¿no es cierto?, para los chicos de la escuela dominical y todo, y calculamos, y bueno, ¿y cuántos son los que van a venir, más los padres? Y bueno, entonces hacete 80, 50, 30, 200, qué sé yo, bolsitas, porque es más o menos el número que tenemos, y estamos limitando en cierta manera nuestra cabeza, porque tendríamos que tener proyectos grandes, ¿no es cierto?, para él. Proyectos grandes, pero bien pensados, a los pies de Cristo, no locuras. La Biblia también dice que aquel que va a edificar una torre, primero se sienta a hacer los cálculos cuánto le va a salir la torre. No es cuestión de por fe, y vamos por fe, hermano, nos metemos en deudas hasta acá para hacer un templo o lo que sea, porque el Señor es bueno y nos va a dar todo lo que necesitamos y tenemos que tener fe. El Señor nos dio cabeza para pensar y dependencia de Él en lo que no podemos. Entonces pensemos con la cabeza que tenemos y dependamos del Señor en oración. Señor, estamos pensando esto. ¿Es de tu agrado? Estamos pensando hacer esto, Señor. ¿A ti te place que hagamos esto? Danos indicaciones, Señor, porque necesitamos tu presencia. Y yo les aseguro que el Señor habla. El apóstol Pablo en su ministerio por ahí quiere ir para un lado y el Espíritu le dice, no, pero no es para ese lado, es para el otro lado. Y no fue para donde él pensaba, fue para el otro lado. Es el propósito y el plan de Dios. Hermano, que nosotros estemos dentro del plan de Dios y no Dios dentro de nuestro plan. Él es el amo, Él es el que guía, Él es el que sabe cómo guiarnos cada día. Ahora, también los discípulos necesitaban, en cuarto lugar, los discípulos necesitaban ser capacitados. Hemos visto en el primer punto, los discípulos necesitaban ser atraídos. El Señor les dio a conocer su pasión por las almas. Lo segundo que vimos, los discípulos necesitaban estímulo. El Señor les hizo conocer su presencia. Ellos la tuvieron, nosotros la tenemos. Los discípulos necesitaban una ilustración, un plan, como decir, bueno, ¿y por dónde empezamos? El Señor les da el plan de lo que Él quiere que se haga, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Los discípulos, en cuarto lugar, necesitaban ser capacitados. Y hermanos, hoy estamos necesitando ser capacitados. Y entonces llamamos a hombres de Dios, llamamos a aquellos que conocen la Escritura un poco más y nos van a capacitar, nos van a decir, compre este libro, compre el otro. Pero parece que la cosa no es así. Porque el Señor les dio a conocer su poder. ¿Vieron lo que dice la Escritura? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Dios mismo
en nosotros. Y dice la Biblia que ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿A usted le gusta entrar en una casa y ver todo desordenado, pata para arriba, como si hubieran tenido una mudanza el día anterior? Bueno, si han tenido una mudanza el día anterior, es lógico que esté todo revuelto, ¿o no? Pero que sea permanente así, donde uno no sabe, que te dicen, bueno, siéntese, hermano, Augusto, lo que quiera usted, siéntese, y no encontramos ni la silla porque es todo un desorden. Uno se siente hasta medio incómodo, ¿no es cierto? Ahora, ¿saben que nuestra vida interior, nuestra vida a veces puede ser una casa desordenada? Donde el Espíritu Santo dice, bueno, está bien, voy a entrar, estoy con ustedes, pero ¿dónde me siento? No hay lugar por ningún lado. Cuando compramos un mueble nuevo, algo nuevo, ¿no es cierto? Lo primero o la segunda cosa que pensamos es qué hago con las que estaban antes. Para que luzca lo nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Y lo tenemos que quitar, lo tenemos que sacar. Y si habremos regalado sillas y habremos regalado un montón de cosas, y no para regalar porquería, sino porque hay alguien que no tiene nada y tal vez eso le puede ser útil y con mucho cariño y antes preguntando, hermano, porque nosotros lo hemos hecho, hermano, vos no te ofendés si te regalamos esto. Mirá, es usado. Nosotros hemos recibido cosas usadas, sobre todo ropa para los chicos cuando venían creciendo y que nada lo frena, ¿no es cierto? Y la pata parece que se va estirando, y otra vez que compró zapatillas, otra vez que compró zapatos, pues si lo compramos, y bueno, el nene está creciendo, ¿qué querés? Trabaja más, Marcelo. A Karina le crece la pata, ¿qué quiere hacerle? Y nos damos cuenta a veces de que nosotros no nos damos cuenta que, así como nos gusta una casa ordenada, a mí me encanta el orden, me encanta el orden. Yo digo, cada cosa tiene un lugar. Yo entro en casa, las llaves van a un lugar que donde va siempre la llave. Entonces la próxima vez que busco la llave, allí está. No puedo hablar mucho porque tengo a alguien cerca aquí al lado mío. Cada uno tiene su política del orden, ¿no es cierto? Alicia entra y la deja tal vez en cualquier lugar y después vuelve y la pone en ese lugar. Y yo a veces le digo, pero Alicia, tiene un orden, ahí hay un orden, ¿por qué no pones el celular en el lugar que está siempre? Porque tenemos un solo celular nosotros. Y la gente se hace un lío y nosotros nos reímos porque a veces no sabe si habla Alicia, hablo yo. Ahora cuando escribo yo pongo Augusto entre paréntesis para que sepan que soy yo, ¿no es cierto? Porque por ahí alguno le habla a ella y le contesto yo. Y nos divertimos con esto, nos divertimos barato, hermano, y tenemos un solo celular. Usted podrá decir, ¿por qué no se compra otro? Tiene razón, hermano. Cuando me quiere regalar un celular, mándelo nomás, ningún problema. Ahí Pepe me parece que tienen uno solo también, ¿no? ¿Tienen uno solo? Uno solo por ahí, ¿no? No está mal tener dos celulares, porque la vida de que sale, ¿no es cierto?, tiene que estar comunicado. No digo que esté mal, estoy diciendo que nosotros tenemos uno solo, ¿no? Y a veces busco el celular y el celular no está donde está siempre. Y entonces esto genera, ¿no es cierto?, decirle, pero ¿por qué no lo pones en el lugar que está siempre? Tener una vida ordenada. Así como soy ordenado en esto, capaz soy desordenado en otro. Eso háblenlo en una reunión de mujeres con Alicia. Pero tengan piedad, por favor, tengan piedad. Donde cada cosa tiene un lugar y es lindo entrar en una casa donde uno ve las cosas ordenadas. A mí me gusta. Por supuesto que entendemos que si hay criaturas, niños, pequeños, va a haber juguetes por todos lados. Es lógico. Pero cuando ya somos grandecitos, ¿no es cierto? ¿No le parece lindo que usted entre y ve las cosas ordenadas? Una cama hecha, una cama tendida, ¿o no? Entra al baño y que haya una toalla en el lugar que tiene que haber una toalla, ¿no es cierto? Y decir, hermano, ¿no tiene una toalla, por favor? Y tiene que salir para pedir una toalla o algo. Y uno dice, bueno, pero esas son simplezas de la vida, yo estoy ocupado en otras cosas más sublimes. Bueno, usted sabe que de la abundancia del corazón demuestra lo que tenemos adentro. Ojo. Ahora, entre nosotros, bárbaro. Pero, ¿qué dirá el Espíritu Santo adentro nuestro? Mi mamá era una señora, ya está con el Señor, así que no me va a retar, no me va a decir nada. Era compulsiva con guardar. Ella guardaba todo. Y mi papá era compulsivo con guardar tuerquita que encontraba, bulón en el pavimento, él guardaba.
¿Qué pasaba cuando teníamos que buscar un bulón? Seguro que no estaba esa medida y había que ir a comprar. ¿Qué compramos? Necesitábamos 4, compramos 5 por las dudas uno se pierda. Y ya sobraba uno. Buscábamos arandela, había 2 de un tipo y después más a comprar arandela. Y siempre estamos comprando y se estaba guardando y esto iba creciendo. Entonces mi mamá cuando hacía una prenda, alguna cosa que le gustaba coser, guardaba los retazos, ¿no? Los retazos de lo que sobró por las dudas, más adelante se rompe y tenemos para parchar, ¿no es cierto? Bueno, esa rotura venía a los 10 años, donde ya lo que se había usado estaba hecho pomada y entonces buscaba el parchecito, desentonaba, parecía un vestido de un payaso. Y uno decía, ¿para qué guardaste? ¿Para qué lo guardaste? Todo tiene un tiempo prudencial. Qué buenas que son las mudanzas, qué buenas que son las mudanzas, porque en las mudanzas nos damos cuenta con todo lo que convivimos, la cantidad de porquería, revistas, botellas, y uno dice, ¿para qué guardaste esto? Ocupó lugar en el placar. Los que tenemos la bendición de ir engordando progresivamente y ropa, ¿y por qué no la regalamos? Ocupa lugar. Y los flacos que son feos porque son flacos, ¿no es cierto? Que tienen esa ventaja que les sirve siempre, pero hay otro que no nos sirve siempre. Y las hermanas lo mismo, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que convivimos con un montón de cosas que no las usamos ni las vamos a usar. ¿No? Yo digo, ¿qué dirá el Espíritu Santo espiritualmente dentro nuestro? Decir, ¿para qué estás guardando esto? Y me gustaría, y pienso, y proyectos, y un montón de cosas fuera de la voluntad de Dios. Ellos necesitaban ser capacitados igual que nosotros. Miren la capacitación que da Dios, fuera de serie. Les dice, el Señor les dio a conocer su poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y él había dicho, es necesario que yo me vaya para que el Padre mande al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor andaba donde estaba el Señor, estaba. Pero el Espíritu Santo está con ustedes, con nosotros y con cualquier hermano en cualquier parte del planeta Tierra. Hermanos, qué capacitador que es. ¿Le ha pasado alguna vez que usted lee un pasaje de la Biblia y se le complica un poco? Yo a veces digo y cierro la Biblia y le digo a mi esposa, se me hizo demasiado grande la Biblia, demasiado grande. Y uno a veces va y ora y le pide, Señor, dame entendimiento, dame luz, de acuerdo a lo que sé, ¿qué quiere decir esto? Y el Espíritu Santo toma de Cristo, porque así lo dice la Biblia, toma de la Escritura y los revela al corazón, a nuestro espíritu. Y a veces salimos maravillados, decir, qué bárbaro que está esto, ¿no es cierto? Y capaz que lo leímos 500 veces, pero fuimos creciendo, creciendo, y nuevas luces va dando el mismo pasaje y vamos creciendo. Hermano, esto es maravilloso. El Señor nos ha dado y nos da a conocer el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto hace que no damos gracias a Dios, Señor? Gracias porque puedo entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres mi maestro que no se cansa de la aburrez mía de todos los días, que estás a mi lado y insiste para que vayamos creciendo. Pero si vamos poquito a la escuela y poquito a la Biblia y poquito al estudio de la palabra del Señor, le va a costar mucho a nuestro maestro, aquel que está a nuestro lado, que es el Espíritu Santo, poder enseñarnos la Biblia si nosotros ni tenemos idea de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Que el Señor nos ayude en esto, hermano, de poder reconocer. En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde la altura, el poder del Espíritu Santo. Tú, hermano, desde el día que creíste, estás sellado. Y el Espíritu Santo, te digo algo, no es inquilino en tu vida, es propietario. Dios no es inquilino en la vida nuestra. Él nos compró por precio. Él no está de paso por nuestra vida. Él es propietario. Él habita en nosotros. El Señor había dicho, yo y el Padre haremos morada en ustedes. Y luego dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Ojalá se encuentre cómodo el Espíritu Santo, Dios mismo, en nuestra vida.
que a la noche podamos doblar las rodillas, al menos las rodillas del alma, y decirle, Señor, tal vez he cometido cosas que no han sido de tu agrado, ni han sido perfectas, pero dame fuerza, ayúdame, ¿para qué? Para poder mostrar la obra que tú quieres hacer en tus hijos, porque estamos reflejando al mundo, a Cristo. Mire, la luna, por más linda que esté de noche, una noche de luna llena, sin nubes, sin llovizna, sin nada, vemos la luna allí, tiene una luz, se la ve hermosa, pero no es propia esa luz. La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Y nosotros nos gozamos con ver la luna, qué hermosa que es, pero no tiene luz propia. ¿Sabe una cosa? Nosotros no tenemos en cierta manera luz propia. Somos el reflejo, reflejamos a Cristo. A pesar que tenemos luz propia en Cristo, por supuesto. Y algunos más teólogos me van a decir, ya acá te equivocaste, Augusto. Sí, tenemos luz, somos luz en el mundo, es cierto, pero reflejamos a Cristo. Hermano, ¿qué está mirando el vecino, el patrón, el compañero de estudio? Cuando vas a comprar y fuiste a comprar tomate y en vez de 1 kilo te pusieron 850 gramos, ¿cómo actúas? Hay forma de actuar. Doña Juana, le falta, me parece que le falta uno. Otra cosa es decirle, vieja torrante, ¿por qué me estás robando? ¿Y usted es cristiano? ¿Usted va a la iglesia? ¿Qué clase de creyente es usted? Porque hay formas y formas de decir las cosas. Formas y formas de decir las cosas aún entre nosotros creyentes. En nuestras equivocaciones. ¿A quién le gusta que te señalen un error? Buscamos la autodefensa. Pero hay formas y formas de decir las cosas, y esto lo logramos solamente con la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces tenemos que callar. El Señor no siempre contestó a las cosas que le decía. Muchas veces cayó y enmudeció como un cordero llevado al matadero, oveja que iba a ser trasquilada, ¿no es cierto? El Señor enmudeció. A Pilato le llamó la atención esto. ¿No te defiendes? A veces la mejor defensa es guardar silencio. Pero esto cuesta, hermano. Esto a veces cuesta. Tenemos que estar subordinados al Señor. Hermanos, 4 cositas antes que me corten ustedes a mí. Digan, listo, se cortó la comunicación. Los discípulos necesitaban ser atraídos. Nosotros necesitamos ser atraídos todos los días. Por el hermano de la iglesia, por el líder. Esto sí que es un buen líder, mirá qué entusiasmo tiene. No. El mejor líder, el mejor guía es el Señor. Y podemos trabajar juntos. Y no todos somos iguales. Hay gente que tiene más empuje que otro. Demos gracias por los que tienen más empuje. Cuando éramos más jóvenes salíamos, mi mamá a veces venía de Córdoba a Neuquén y decía, otra vez van a salir con los chicos. No parábamos en casa. Ahora miramos a algunos de los hijos y decimos, otra vez van a salir tantas actividades. Es que las fuerzas son distintas. Demos gracias por los que van al frente de batalla, pero cuidémoslos atrás con nuestras oraciones, apoyémoslos. Tienen una hora feliz, tienen una actividad. Querida hermana, que vos decís, no sirvo para nada, hacele una torta frita, unos churros, decirle, ¿por qué no pasan chicos? Ya tengo el refrigerio para los chicos. ¿Sabe la bendición que es esto? Comprarle 1 kilo de caramelo para que tengan para regalarle a los chicos. Todos podemos hacer algo. No podés hacer nada de esto. Doblar las rodillas, orar por la actividad. Que el Señor les dé entendimiento, fuerza. Que el vecino diga, esto es tan loco. Lo que diga el vecino no me importa. Lo que sí me importa es lo que piensa el Señor de mi vida. Ojalá se abriera el cielo y dijera, mire qué lindo sería esto, ¿no? Escúchenlo, mírenlo, estos son mis hijos. Ellos han sido salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Podamos rendirnos al Señor. Necesitamos el estímulo, saber que Cristo vive, saber que cuando decimos el Señor está entre nosotros, aunque seamos 2 o 3, es una realidad, hermano. Cristo está a nuestro lado porque murió y resucitó y nos viene a buscar prontito. Que podamos pedirle, Señor, dame el plan para este año. Dame el plan. Nosotros somos muy dados a hacer un organigrama de todo el año, vamos a hacer esto y después que terminamos todo, le decimos, oramos y le decimos, Señor, ponle el sello aprobado. Y el Señor nos mira y nos dice, ¿aprobado qué? Si no me preguntaste nada. Y así nos salen las cosas a veces.
Tendríamos que estar orando intensamente ahora, Señor, ¿qué querés que haga de aquí para adelante? Si esto sigue, porque no sabemos cómo viene. ¿Qué querés que hagamos, Señor? El Señor nos va a dar luz, entendimiento, nos va a dar el plano, la manera de actuar. Los discípulos necesitaban ser capacitados, les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. El Espíritu Santo, querida hermana y hermano, ya vino el día que creímos en el Señor, fuimos sellados, somos pertenencia de Él. No es inquilino, es propietario de nuestra vida. Le pertenecemos a Él. Y que podamos decir todos juntos en este día, Señor, te estamos esperando. Ven, Señor, ven pronto, como cierra el libro de Apocalipsis, ¿no? Dice que la iglesia y el Espíritu claman, ven, Señor Jesús, ven pronto, te estamos esperando, Señor. ¿Qué me cuentas si viene esta noche, si viene en este momento? ¿Estás preparado? Que podamos decir, tengo las valijas espirituales listas, cuando quiera, Señor, cuando escuche el llamado, Augusto, sí, Señor, acá estoy, vamos. ¿A dónde? A la casa celestial, a la casa de mi Padre. Que el Señor nos bendiga, hermano. Y si hubiera alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, veo que hay algunos niños, habla de Cristo en tu casa como padre, háblales del Señor Jesucristo, háblales de que Cristo ama a los niños, háblale que el viejo que habló esta noche a los 7 años recibió al Señor Jesucristo porque tenía miedo a la oscuridad. Decían en la iglesia que Cristo venía y se llevaba solamente a los que habían creído. Yo no había creído y tenía miedo hasta el día que pude entender. Y pude decirle, Señor, salvame a mí, no me quiero quedar en este mundo si mis padres se van. Y el Señor escuchó la oración. Y aquel día, allí en Carlos Paz, cruzando una calle, le dije a mis padres, siento como que un gran peso, 7 años tenía yo, se cayó de mi espalda. No sé qué quise decir, pero yo tenía paz, yo tenía alegría. Me acuerdo esa noche, habló un hermano, terminó la reunión, me llevaron a una piecita aparte, yo lloraba. ¿Y qué me dijeron en esa piecita? Y en ese momento no me acuerdo de nada que me dijeron. Ahora uno entiende, palabras de ánimo, de alegría, lee la Biblia, ahora todas estas cosas, pero yo estaba en otra cosa, tenía alegría, tenía paz y lloraba. Sabía que Cristo había muerto por mí. Y como niño, con mis palabras de niño, le dije, Señor, sálvame. Y me salvó. Y nunca me abandonó. Comenta a tus hijos en casa, habla de Cristo. Habla de la bendición que es tener al Señor. Pero hablarle en un lenguaje que entiendan los niños, no en un lenguaje de alta teología. Que puedan entender, bajar tu nivel. Podamos amar a los niños, a los vecinos, a los parientes. Orar por los parientes que venían a la iglesia, no vienen más, y otros que no tienen a Cristo, orá por ellos, seguí orando, que su corazón duro pueda ablandarse. Ellos necesitaban ser capacitados. Nosotros necesitamos también decirle, Señor, sigue insistiendo, no aflojes, Señor, seguí insistiendo en mi vida, soy re duro, pero seguí insistiendo, Señor, porque quiero ser como una ofrenda agradable a tu nombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y disculpen que me pasé bastante. Que el Señor nos bendiga en esta noche.